amigos. Hoy vamos a hablar del impío. Es una obra literaria escrita recientemente por nuestro invitado que tendré el gusto de presentar un poquito más adelante. Es la historia del hereje que nos legó la modernidad. El impío, el que no tiene piedad. Hoy en el programa hablaremos de este texto fascinante en la que el protagonista es el padre olvidado de la modernidad, ni más ni menos. Se trata de un médico sefardí que en su tiempo fue importante, pero visto en retrospectiva con la novela de nuestro invitado de hoy, nos parece todavía más interesante. Fue perseguido por ir en búsqueda de la verdad en los tiempos en que no se permitía cuestionar, discernir, pensar diferente. Todo esto queda plasmado en el impío. Ahora la ciencia avanza con un método para llegar a la verdad. Antes el trabajo era obstaculizado y entonces tenía más mérito acercarse a ella. El personaje central se llama Juan de Prado y nuestro invitado rescata su enorme contribución y existencia a través de esta magnífica narración en la que empieza contando cómo Francisco de Prado, el padre de este hombre, pide que en la última etapa de vida escriba a favor de él, clamando por justicia. O más bien, el Juan le pide al hijo. Y entonces, pues la historia no deja de lado esa época oscura de persecuciones del Santo Oficio, de la Santa Inquisición, injusticias, secretos, desventuras, pero también del seguimiento del pensamiento basado en la verdad científica. De hecho, Juan de Prado influye de manera tal en el filósofo Baruch Spinoza cuando se conocieron en Ámsterdam, y tanto es así que se le atribuye el racionalismo y la heterodoxia religiosa en esa floreciente comunidad hispano-hebrea. Entonces, bueno, pues el impío nos ambienta perfectamente en las costumbres, las incongruencias de los poderosos del siglo XVII en España y luego en Europa. Y bueno, yo no quisiera decirles más del libro porque me gustaría que el autor nos hablara de él y de sus motivaciones para escribirlo. Déjenme, se los presento. Nos conectamos hacia la ciudad de Nueva York. Él es Andrés Spokojny, uno de los líderes y pensadores más influyentes de la comunidad judía a nivel internacional. Él nació en Buenos Aires, ha andado por muchos lugares del mundo con cargos importantes y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe desde esta urbe de hierro, nada más que ahora está en su casa junto al mar con esta primerísima novela. Así es de que, pues antes de empezar la entrevista con él, yo agradezco a Shula Shrem, la presidenta de la Fundación Hispano-Judía para México, que me haya ayudado a contactarlo. Así es de que, Andrés, bienvenido, qué gusto que estés hoy aquí con nosotros. Un gran gusto estar contigo y con los oyentes y con los y las oyentes, y obviamente un saludo para Shula que nos contactó y que es una gran amiga, presidenta de una gran institución. Así es, Andrés. Y bueno, pues el impío, esta historia, como dices tú, del hereje que nos legó la modernidad. Sí. Qué vida tan atribulada, pero al mismo tiempo tan interesante, Andrés. ¿Qué te hizo escribir de él? Bueno, sí, una vida realmente súper interesante, una vida con muchas aventuras, con muchas pasiones, eh, con muchas tragedias, una vida que a pesar de todo es una vida muy significativa, una vida que cambia el mundo en cierta forma, ¿no? Y una vida que es también olvidada en los avatares de la historia, pasa a ser como muchas veces las grandes revoluciones devoran a sus protagonistas, ¿no es cierto? Y Juan de Prado comienza una gran revolución científica, filosófica más que científica, pero él pasa a ser olvidado por la historia porque otros protagonistas de esa revolución terminan siendo mucho más famosos que él. Sí.
¿En qué radica, Andrés, la real contribución de este gran personaje? Bueno, Juan de Prado es, es un disconforme, es un dudador, es un hereje en ese sentido. Y él comienza dudando del dogma católico, redescubre su judaísmo, se transforma, él es hijo de lo que llamaban familias de conversos, o sea, las familias de aquellos judíos españoles que fueron forzados a convertirse al catolicismo y que mantuvieron el judaísmo en secreto. Él crece como católico convencido, pero en ciertos momentos él deviene un hereje frente a la religión católica, es decir, él descubre su judaísmo y comienza a practicar el judaísmo en secreto. Después, cuando él logra, después de estar 10 años de persecuciones y de escapes de la Inquisición, él logra finalmente volver al judaísmo en forma abierta. Y cuando vuelve a practicar el judaísmo, ahí descubre que de la misma manera que había tenido dudas sobre el judaísmo, también tiene dudas sobre el catolicismo, también tiene dudas sobre el judaísmo. Ahí comienza a desarrollar ideas que más tarde se llamarán las ideas del deísmo, que es una filosofía bastante moderna que entiende que Dios es equivalente a las leyes naturales, a las leyes de la naturaleza, que en realidad todo es Dios, que una visión de la religión que es más compatible con la visión científica. El que toma esas ideas es Baruch de Spinoza y las transforma en el sistema filosófico que da base al pensamiento moderno. Entonces, sin Juan de Prado no hubiese habido Spinoza, y sin Spinoza no hubiese habido filosofía moderna. Entonces, mucha del mundo en el cual vivimos hoy, de los valores en los cuales vivimos hoy, valores de, por ejemplo, libertad religiosa, valores de secularismo, etc., comienzan en el siglo XVII de la mano de pensadores como Prado, Spinoza y otros. Así es, pues tremenda contribución al mundo. ¿Cómo se veía, Andrés, el mundo en ese siglo XVII? ¿Y cómo lo ves tú ahora, que eres un hombre de mundo, que conoces bastante? El mundo en el siglo XVII es un mundo en transición, es un mundo en el cual el viejo mundo, el mundo medieval, está desapareciendo y el mundo nuevo todavía no ha nacido. O sea, estamos en ese momento en el cual lo viejo ya murió y lo nuevo todavía no nació. Entonces es un tiempo de gran cambio, un tiempo de gran incertidumbre, pero también un tiempo de gran oportunidad y de gran, digamos, promesa, ¿no es cierto? De mucha excitación, muchas cosas abiertas, muchas cosas que se pueden imaginar, y se rompen ataduras con el pasado. En algún punto, el mundo de hoy es un poco similar, en el sentido que estamos en un mundo donde la modernidad clásica desaparece, pero todavía no hay, el mundo nuevo todavía se está formando. No sé, estamos en este momento en donde no sabemos bien en dónde estamos parados, ¿no es cierto? Y en eso el siglo XVII y el siglo XXI tienen mucho en común. ¿No es cierto? Exacto. Somos como, digamos, imagínate un trapecista que está saltando entre los dos trapecios, ¿no es cierto? Y estamos agarrados de uno y saltamos hacia el otro, pero estamos en el trayecto, digamos, volando entre los dos trapecios No, sin bueno, saber si vamos a poder agarrarnos del que sigue. y eso da mucho miedo, ¿no? Eso da mucho Hasta se miedo. sube el estómago. Exacto, y justamente como da mucho miedo, son épocas en las cuales los movimientos, digamos, extremistas, fanáticos, crecen porque
el extremismo, el autoritarismo político hoy en día, por ejemplo. ¿Por qué crece tanto? Crece porque la gente le teme al cambio. La gente le teme a no saber qué es lo que nos depara el futuro. La gente le teme a la libertad, como Eric Fromm escribió precisamente en México, el miedo a la libertad, ¿no es cierto? Y en el siglo XVII es lo mismo. Frente a un mundo en cambio, frente a desarrollos tecnológicos, digamos, desarrollos científicos, desarrollos espirituales, los poderes de la época reprimen el Santo Oficio, la Inquisición, los reyes, la caza de brujas, son todas reacciones de gente que le teme al cambio y lo que eso genera es que se confrontan dos mundos, ¿no es cierto? Un mundo abierto, un mundo con libertad, un mundo con diversidad, con pluralismo, y un mundo homogéneo a la fuerza, digamos, restrictivo, eh, digamos, represivo, sin libertad, pero con seguridad. O sea, hay como un balance, de un lado la libertad, del otro lado la seguridad. Y la gente, tanto hoy como hace 400 años, la gente, digamos, cambia una por la otra. Digamos, cambia libertad por seguridad. Así es, pero la importancia de cuestionarse entonces las cosas, y hoy también, no obstante la temeridad, ¿no?, de esos pensadores, y el acecho del Santo Oficio y de las autoridades judías de Ámsterdam, ¿no? Que qué difícil atreverse a discernir en esos tiempos, y a lo mejor también en estos tiempos, ¿cuáles serían, Andrés, las herejías de esta época? Sí, mira, lo que tú dices es cierto, atreverse a ser hereje, a discernir, a elegir tu propio camino. Hereje en realidad, algo que muy poca gente sabe, la palabra misma quiere decir elección. Viene de la palabra ereteikon en griego, que quiere decir aquel que elige, ¿no es cierto? El hereje es el que elige su propio camino, el que reivindica la libertad de poder pensar por sí mismo, de poder acceder a su propia verdad. Y esto es lo que hace Juan de Prado, y por eso su vida es tan difícil, ¿no es cierto? Porque es un inconformista, y es como, ¿viste en esos tests que uno puede ver una imagen que hay como dos caras o una copa, y una vez que uno ve la copa no puedes dejar de verla? A Juan de Prado le pasa lo mismo. Una vez que él comienza a dudar de los dogmas, no puede parar, ya no puede dejar de ver la copa en el dibujo, ¿no es cierto? Y hoy en día también tenemos pensamientos, digamos, gracias a Dios no hay santo oficio, pero hay otras formas de coerción. Hay coerción política, en los Estados Unidos hay leyes hoy en día que prohíben libros en ciertas escuelas porque dicen cosas inconvenientes. Uno dice algo inconveniente en Twitter y lo cancelan, está lo que se llama la cancel culture, ¿no? O sea, el tema de la demanda de conformidad existe en el siglo XXI, tal como, digamos, existía en el siglo XVII. Es menos violenta, gracias a Dios, pero existe, y lo que nos falta, yo creo, ahora es curiosidad intelectual, poder dudar de todo de la manera que Juan de Prado y sus colegas se permitían dudar. Ahora, ojo, no es que dudaban de todo como la gente que crea conspiraciones y toda esta cuestión de... No, era una duda fundamentada. Juan de Prado estudia medicina, él justamente reivindica el valor de los facts, de los hechos, de la verdad científica, ¿no es cierto? Y en eso también esa época se parece a la nuestra. Digamos, durante la pandemia lo hemos visto, el pensamiento mágico, el pensamiento anticientífico contra el pensamiento basado en hechos y basado en la ciencia. Así es, así es. Y bueno, ahora a lo mejor las disidencias se castigan pues de otra manera, como dices. Pero, a ver, situémonos en este siglo que, como dices, estamos ahí subidos en el trapecio en un momento en que ya dejamos el otro columpio. Pero en la que se nos hace como obligatorio cuestionarnos, ¿no?
habiendo en esta revolución digital, ¿no? Y en estos tantos medios por Internet, tanta información, ¿no? Que a veces es difusa, ambigua, no es apegada a la verdad, etcétera. Y en ese sentido, ¿cómo navegar con seguridad, con más certidumbre? Ahora tenemos información de más, ¿no? ¿No es cierto? Y creo que lidiar con eso es todo un reto. Sí, y en algún punto, no es la primera vez que nos pasa eso como género humano. En el siglo XVII, de hecho, pasa algo similar porque es el momento, digamos, histórico en el cual el libro impreso, se convierte en mucho más barato y mucho más popular. La imprenta se crea a fin del siglo XV, pero en el siglo XVII realmente el libro se convierte en el vehículo del conocimiento. Y la cantidad de conocimiento también crece muchísimo, de manera exponencial. Y la comunicación también crece porque un libro puede ser impreso en Ámsterdam y ser leído en París, digamos, más allá de la censura y todo, pero hay mucho más acceso. Entonces, hay un nuevo medio, digamos, que permite justamente el desarrollo científico y el desarrollo filosófico, ¿no es cierto? Porque las autoridades llegan a un punto en donde no pueden detener esos libros, esa información. Yo cuento en el libro una cosa donde la gente contrabandeaba libros en los sombreros. Llevan en el sombrero, llevan un libro en miniatura escrito. O sea, en algún punto la censura se vuelve imposible, o se vuelve mucho más difícil cuando la imprenta entra a, digamos, esparcirse por el mundo. De hecho, hay un diálogo en el libro súper interesante, me parece, donde uno de los curas habla sobre que la imprenta es un invento del demonio, porque le permite a la gente pensar por sí misma, leer y pensar por sí misma. Bueno, Sí. ahora está pasando algo similar, es decir, tenemos un nuevo medio, el medio de las redes sociales, internet y todo eso, y todavía no sabemos muy bien cómo usarlo. Estamos, digamos, estamos experimentando los efectos, te diría, negativos de las redes sociales, de internet y de todo eso, pero tal vez si podemos manejarlo bien, si llegamos a un equilibrio, esto puede ser también un instrumento de mayor libertad, de mayor conocimiento. Digamos, Facebook sirvió para reprimir en muchos países, mismo en los Estados Unidos, pero también sirvió para organizar la rebelión de los jóvenes árabes contra Mubarak en Egipto, ¿no? En Tahrir Square. Entonces, son, digamos, herramientas que, que se pueden usar para muchas cosas. Lo que sí pasa, tanto en el siglo XVII como ahora, es que el ser humano crea tecnologías y después las tecnologías nos crean a nosotros, o sea, nos condicionan. Después ya no las podemos controlar. Ahora, Sí, Andrés, determinan la forma en que nosotros pensamos. O sea, la gente claro, empezaba a pensar de cierta manera cuando la información se manejaba en un libro, por ejemplo. O sea, era un pensamiento, digamos, racional concatenado a lo largo de 500 páginas. Hoy en día nuestro pensamiento se limita a 400 caracteres en Twitter, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es que los medios que estamos usando no condicionen nuestra forma de pensar y de ver el mundo. El mundo sí. es mucho más complejo que 400 caracteres. Regresamos al punto de hay que cuestionarse, y más ahorita que no sabemos la procedencia de ese pensamiento que nos está llegando. Ahora, en este Claro. mundo, Andrés, de la inmediatez, ¿dónde ponemos la fe? ¿Y hay una crisis de fe? Sí, es muy interesante porque Juan de Prado, lo que yo hablo mucho en el libro, es cómo en realidad él trata en algún punto de articular la fe y la razón. En esto él es diferente a Spinoza, y no les quiero hacer un spoiler del libro, pero él termina rompiendo relaciones con Spinoza precisamente porque Spinoza, él dice: yo creo en un mundo completamente secular, completamente regido por leyes filosóficas racionales.
Y Prado dice, no, hay un lugar para la espiritualidad, porque el ser humano es un ser que busca trascendencia, que busca conectarse con algo que va más allá del mundo material. Está en nuestro software básico, está esa necesidad de conectarse con algo espiritual. Entonces siempre vamos a necesitar algo de fe. Si no la vamos a poner en una religión, la vamos a poner en un movimiento político. El siglo XX, si tú lo piensas, los movimientos políticos del siglo XX, el fascismo, el comunismo, eran movimientos religiosos. O sea, eran, digamos, religiosos sin Dios, pero su creencia era muy dogmática, y el fervor era un fervor cuasi religioso. Entonces, la necesidad de la fe existe. El desafío es cómo hacer una fe que no contradiga la razón, que no contradiga la ciencia. Y yo creo que lo que termina diciendo Juan de Prado en su libro, que esto lo digo yo, no lo dice él, pero creo que él lo hubiese pensado también, es que la ciencia explica el cómo, y la religión, la fe, explica el porqué. La ciencia nunca va a poder explicar el porqué. La Sí, ciencia describe, la religión es axiológica, habla sobre los valores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? La ciencia es moralmente neutra, ¿no es cierto? Entonces, yo así creo es. que por eso hoy en día necesitamos algún referente espiritual. No tiene que ser represivo, no tiene que ser coercivo, como era en la época del siglo XVII, como algunos quisieran hacerlo ahora, el fundamentalismo islámico, etc. No tiene por qué ser así. Puede haber una fe que tenga un contenido racional, que sea libre, que sea pluralista. En definitiva, digamos, la trascendencia, espiritual es como un pozo de agua, ¿no es cierto? Y las diferentes religiones son como diferentes baldes que uno usa para sacar de ese pozo de agua. Así es, así es. Como decía San Juan de la Cruz, ¿no? Importa más cómo llevas el vaso a la fuente, ¿no? De qué forma Claro. lo llevas y cómo lo vas a obtener. Si lo llevas así de cabeza, pues no vas a obtener absolutamente No, nada. lo que yo creo que eso quiere decir es que la necesidad espiritual es la misma, y la espiritualidad de última es la misma. Lo Así que es. pasa es que hay diferentes formas, digamos, las diferentes religiones son diferentes formas de acceder a la misma, digamos, espiritualidad. Digamos, los judíos acceden por las tradiciones judías, las leyes judías, los cristianos acceden por la fe en Cristo, pero en definitiva, la sensación, la necesidad, digamos, espiritual es la misma. Y es una necesidad diferente a la de la ciencia. La ciencia quiere explicar, es más metodológica, es más concreta. ¿Habrá alguna vez algún punto en el que puedan coincidir ese por qué o para qué y ese cómo la ciencia y la espiritualidad o la religiosidad, la religión, las creencias en un Dios? Yo creo que sí. Hay un libro muy, muy lindo del rabino Jonathan Sachs, que se llama The Great Partnership, la gran sociedad entre la fe y la ciencia, ¿no es cierto? En la religión y la ciencia, donde él dice precisamente esto. Él dice, la ciencia nunca te va a poder decir si clonar un ser humano, por ejemplo, está bien o mal. Te va a explicar cómo hacerlo, pero tiene que haber algo que sea un referente moral, algo que nos indique lo que está bien y lo que está mal, Así es. ¿cierto? Y entonces la ciencia necesita la ética, la moral, si no lo quieres llamar religión, llámalo sistema de valores, digamos, porque sin eso todo vale, digamos. Y la religión también necesita de la ciencia, porque de última, algo que dijo un gran maestro jasídico, dijo, Dios escribió dos libros, la Torá y la naturaleza. La Torah es el libro la, sagrado. la Biblia hebrea, ¿no es cierto? Sí. Entonces la naturaleza, digamos, la ciencia es en realidad, al menos como lo veo yo, es la forma de leer el otro libro de Dios, ¿no es cierto? Que es la naturaleza, ¿no es Ah, cierto? Y lo que dice Spinoza en algún punto es eso, ¿no es cierto? Dice,
las leyes naturales también son una manifestación de la divinidad. Es decir, y entender esas leyes naturales sin prejuicios, sin decir eso. Y también me parece que es muy importante, algo que Juan de Prado dice, y que dicen muchos teólogos modernos en todas las religiones, es que los libros sagrados, la Torá, el Nuevo Testamento, el Corán, no fueron escritos como ni como libros de historia ni como libros de ciencia. Fueron escritos como libros que intentan dar un mensaje ético, un mensaje moral, digamos, transmitir ciertos valores. El error que mucha gente hace es entender los libros sagrados en forma literal. O sea, y que no lo son, no lo son. No lo son. Pero Andrés, faltaría hoy en día como reivindicar estos valores y si es así, ¿qué podríamos hacer por estos grandes flagelos por los que está pasando la humanidad? Tanta pobreza, desigualdad, la violencia. ¿Cómo verla con estos Mira, ojos de los valores? si tuviese la respuesta, sería, el mundo sería distinto. Yo creo vivimos en un mundo muy, muy complejo y los valores yo creo que, que nos pueden ayudar mucho, pero lo que más nos puede ayudar no es que la gente no tiene valores, es que la gente no sabe cómo navegar conflictos entre valores igualmente importantes. ¿No es cierto? Hablábamos antes del del conflicto entre seguridad y libertad. Los dos son importantes, ¿no es cierto? Conflicto entre cuidar el planeta, que es un valor importante, y la necesidad de que haya prosperidad, de que la gente pueda trabajar, de que haya un desarrollo económico. Es decir, son valores importantes. Y yo creo que el error que muchas veces hacemos es no entender que los valores no son absolutos, sino que se ven en esa tensión, ¿no es cierto? Y lo que necesitamos es alguien que nos ayude a navegar esos conflictos, digamos, a decidir entre dos valores igualmente importantes, o cómo armonizar a ambos, o cómo elegir entre dos valores. ¿No crees en la jerarquización de los valores? No hay uno que va antes de otro y así como que ya lo tendríamos más claro el panorama para que no nos causen ese conflicto. Sí, sí, no, exactamente. Yo creo que hay algunos, pero siempre hay situaciones nuevas. Por ejemplo, en el judaísmo, vamos a hablar un ejemplo concreto que se discute en el Talmud mucho, ¿no? En el judaísmo, la vida es un valor principal, ¿no es cierto? Es el valor central. Ahora, si yo te digo a vos, eh, o tú matas a alguien o yo te mato a ti. Ahí hay dos valores, o el valor de la vida, en dos personas distintas, ¿no es cierto? Hay un dilema ahí. ¿Qué vida es más importante, la mía o la de la otra persona? Entonces, eso es un caso específico que se discute en el Talmud. Entonces, mismo habiendo una jerarquía, uno necesita una guía de cómo manejar eventuales conflictos entre esos valores. En ese caso se dice que, si les interesa, en ese caso específico, uno no puede matar al otro porque uno no puede decidir que su vida es más importante que la del otro. Es la otra persona la que tienes que aceptar que te maten. Bueno, pero en legítima defensa tendría... No, legítima defensa está permitido, digamos, eso es otro tema. No estamos hablando de asesinato a sangre fría, ¿no es cierto? En donde tienes que elegir entre una vida y la otra. Pero son todos ejemplos, digamos, ¿no es cierto? Hay un ejemplo, por ejemplo, en el Talmud, en donde dicen, un ejército sitia a una ciudad. Le dicen, o nos dan 10 personas para que las matemos, o saqueamos a la ciudad y matamos a todos. ¿Qué hay que hacer? ¿Y quién elige esas 10 personas? Son decisiones, o sea, lo que uno necesita es esa discusión que no tenemos, y no hay respuesta correcta, o sea, hay o no hay, depende de lo que uno crea, ¿no es cierto? Pero como sociedad no tenemos esas discusiones.
como sociedad vemos lo que nosotros creemos como algo absoluto. Y las fuentes judías, y creo que las fuentes de toda religión, te dicen, cuidado, las, las verdades absolutas no son tan absolutas, no son tan fáciles de comprender. El mundo está lleno de matices de gris, digamos, y no es negro y blanco. Así es. Y esto es un poco por lo que pelea Juan de Prado, por reconocer que el mundo es gris, que el mundo es complicado, que el mundo es difícil, ¿no es cierto? Y que no podemos, y que los dogmatismos no nos sirven. Aquí voy a poner en pantalla la portada del libro. Así se publicó en todos lados por Grijalbo, El impío, de Andrés, nuestro invitado de hoy. Ahora, una cosa, Julieta, que me parece importante para que los oyentes y las oyentes no piensen que El impío no es un libro, porque hemos hablado mucho de filosofía, de religión. Es verdad que tiene mucho de eso, mucho de historia, de religión, de filosofía, pero también es un libro con muchas aventuras, con situaciones, casi diría, cinematográficas, y todas reales, de hecho. Todas han pasado en la vida real. Yo las novelé, las ficcionalicé un poco, pero diría el 90% de los personajes en el libro son personajes reales. Son reales, el resto es ficción. Yo creo que es una muy buena historia, independientemente de quién se trata, pero quien se trata también tiene su peso. No, obviamente. Y tiene su peso en dos motivos. Tiene su peso por las ideas que tuvo, pero también por la vida que tuvo. Por la vida, digamos, aventurera que tuvo, también un hombre complicado, ¿no es cierto? ¿No? Digamos, a veces con esta charla uno puede pensar que era un filósofo metido con los libros, ¿no? Era un hombre de pasión, mujeriego, se mete en problemas de faldas todo el tiempo, un hombre muy impulsivo y se mete en problemas por eso, pero también un hombre muy generoso. Él era un humano los personajes. Un humano, exactamente. Y por eso... No son perfectos, nadie es perfecto. Eso me parece más interesante ver la historia a través de la novela que a través de los libros de historia. Sí, pudiste haber escrito... En los libros de historia, claro, están los datos... Pudiste haber escrito un gran ensayo, ¿no? Para reivindicar esta figura de Juan de Prado. Claro. O David. De hecho, hay un libro muy bueno, que es un libro de historia. Hay un libro muy bueno que es un libro sobre historia de él, de Juan de Prado. Es el único libro que existe sobre Juan de Prado, que lo analiza desde lo histórico, documentos, cosas, pero a mí me pareció interesante rescatar la vida, porque en la vida se ven estos dilemas de los cuales hablamos. O sea, para hacer tu primer libro, de verdad, está súper bien escrito, es atractivo, tiene una narrativa súper interesante, acciones, reflexiones, hace reflexionar, también es un libro que hace reflexionar dentro de toda la pasión que se ve que tuviste en este libro para escribirlo. Andrés, muchas gracias por haberte conectado con nosotros, saludamos a nuestros amigos y amigas que nos están viendo, ya lo pueden conseguir aquí, en México y en otros países de América Latina por Editorial Grijalbo. Es un libro que todavía está calientito, salido del horno. No se lo pierdan, de verdad. Aparte que vamos a conocer un periodo de la historia muy interesante y que nos viene de cerca a nosotros. Por todo lo que sucedió en España y porque la historia o el pensamiento religioso da un twist, justamente por Juan de Prado, que fue maestro de uno de los filósofos más influyentes de esa época, que fue Baruch Spinoza. Así es, y también lo pueden conseguir en ebook, para aquellos que no están en México, lo pueden conseguir en todas las plataformas, en Amazon, en Kindle, en Kobo, y me encantaría saber qué es lo que piensan. Yo creo que un libro es una invitación al diálogo, así que siéntanse libres de escribirme, decirme sus ideas, sus impresiones. Mi email está online, así que pueden encontrarlo y encontrarme y escribirme todo lo que quieran. Pues yo me debes algunas noches de desvelo, porque una vez iniciado el libro ya no puedes parar. Ya no podemos parar. En cinco sentadas me lo leí, de verdad, porque yo decía, no, tengo que ver qué está pasando, qué pasa con este hombre. Es un personaje
realmente carismático. Pues Muchísimas Andrés, gracias. muchísimas gracias. A ti. Ya estamos esperando la siguiente novela. Ojalá que pronto te caiga esa inspiración para hablar Muchas gracias. de algún otro personaje de la historia o de ti mismo y de lo que piensas, de lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Muchas gracias. A ti.